Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en principio me gustaría hacer una caracterización política del presupuesto y luego claramente ir quizás en algunos puntos, tratando, siendo lo más corta posible, sobre el expediente en sí. Y ahí claramente, bueno, no voy a coincidir claramente con el presupuesto. ¿Por qué? Como yo lo venía planteando en la sesión anterior sobre la tarifaria y tributaria, bueno, acá ¿cuáles son los objetivos? ¿No? ¿Qué objetivos tiene este presupuesto? Claramente esto va a intentar sostener un presupuesto provincial y que también está atado a un presupuesto nacional, que el presupuesto nacional viene con ajuste. Viene con ajuste, esto, es decir, se está hablando, por ejemplo, Massa ya recortó 1.7 billones de pesos, con lo cual el presupuesto del año que viene se viene con ajuste. Hoy mismo se estaba votando el presupuesto provincial, que es un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Bueno, claramente no vamos a estar de acuerdo, y este presupuesto viene en concordancia con el resto. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Bueno, como lo vengo planteando, pagarle al Fondo Monetario, al Club de París. Entonces, claramente la izquierda revolucionaria no va a estar de acuerdo con el pago de la deuda al Fondo Monetario y el Club de París. Entonces, claramente caracterizando políticamente no vamos a estar de acuerdo. Por otro lado, me llama la atención críticas al presupuesto nacional cuando en realidad lo votaron a favor. Entonces, ahí en ese punto, de un determinado sector, me llama la atención. Por otro lado, sí me parece también importante plantear la lucha, claramente, y esto muestra cómo se va aplicando el ajuste, la lucha de los trabajadores de salud, del Posadas, de los recortes en la asistencia social con muchos y miles de compañeros que están bajo el plan Potenciar Trabajo. Entonces, desde ahí claramente no vamos a coincidir. Y de hecho quiero mencionar 3 puntos que justamente muestran cómo el ajuste nacional va en concordancia y claramente va a llegar al presupuesto municipal. Monto del plan Red Pública de Salud AMBA, se reduce en 48%. Plan Nacer, que en realidad es un programa que intenta mejorar la atención de salud de las embarazadas y hasta niños de 6 años. Se reduce un 81%. Plan Proteger, que es un plan para la prevención de enfermedades crónicas, bueno, solamente a un 28%. Bueno, si ahí no hay ajuste, díganme dónde no lo hay. Por otro lado, concretamente sobre el expediente en sí, voy a hablar de algunos puntos, no voy a hablar de todos, porque si no podría estar hasta las 10 de la noche. Con respecto a la Secretaría de Salud y Ambiente, acá nadie dice nada, pero cuando unimos 2 secretarías, que en realidad hasta el año pasado eran 2 secretarías, ahí ya de por sí plantea un ajuste. Esto lo hizo Macri, cuando unió 10 ministerios. Bueno, ya de por sí plantea un ajuste. Y de hecho, si vamos a analizar los números que plantea la Secretaría de Salud en el 2022, era 2.800 millones, y en ambiente era 2.274 millones. Bueno, si los unimos y hacemos la cuenta de cuánto hoy van a recibir, que solamente son 10.600 millones aproximadamente, bueno, ahí ya vemos que hay un ajuste. Es decir, por un lado aplicamos más del 100% a las tasas y por el otro ajustamos en determinadas secretarías.
Y aparte que está esta cuestión, ¿no? Porque acá también se planteó, ¿no? El problema de la salud, las salitas, bueno, no quiero ir a manifestar cada una de las salitas que ha recorrido y que ha tenido problemas edilicios, o la falta de personal. Puedo citar uno que en la salita de San Carlos no hay ginecólogo. La mandaron a la salita de Catonas. Es decir, ¿cómo que no hay un ginecólogo o ginecóloga? Bueno, esto se repite, los problemas edilicios en las salitas se repiten. En la salita de 25 de mayo me dijeron que cada vez que llueve, bueno, tienen toda una catarata ahí en una de los salones. Entonces, bueno, esto no se ve justamente la mejora de estas situaciones. Por otro lado, el tema del ambiente. Bueno, a mí, yo ya lo vengo planteando en otras sesiones, me resulta bastante contradictorio que, y perdón que lo diga tan bruscamente, pero pareciera que la reserva natural Los Robles se está convirtiendo en un predio ferial. Bueno, entonces ahí me parece que cuando hablamos de ambiente, por un lado, pasan otras cosas. ¿Qué es más? Después los trabajadores dicen que ya ni los animales se ven. Entonces, en ese punto me parece que hay que empezar a replantearse determinadas cuestiones. Por otro lado, el famoso hospital veterinario. Sí, figura. Ahora, ¿cuánto se va a utilizar? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Esto no era una promesa de campaña? Bueno, yo les quiero comentar que aproximadamente en octubre fueron un par de personas pidiendo turno para hacer la castración. Le daban turno para enero. Bueno, me parece como que es una lista de espera bastante importante. Siendo que nuestros animalitos son parte de la familia. Y es tan caro. Entonces, esto no vamos a coincidir claramente. Y que muchos sectores que están relacionados a los animales claramente lo vienen pidiendo hace mucho tiempo, el hospital veterinario. Por otro lado, sobre el desarrollo comunitario, bueno, quizás podamos ver nominalmente cuánto es, cuánto no. Me parece que hay un montón de otras cuestiones objetivos o programas que claramente no vamos a estar de acuerdo. Uno de ellos, lo que justamente acá se nombró, Casa Pueblo. Sí, es el abordaje para personas con uso problemático de drogas, que va a depender de esta secretaría. Bueno, esto está en contra de la ley de salud mental. Esto está en contra de la ley de salud mental. El artículo 4 lo plantea claramente en la ley, que esto tiene que estar abordado como parte integrante de las políticas de salud mental. Como mínimo debería estar en la Secretaría de Salud. Ah, no. Esto lo hizo Macri en el 2008, en la ciudad de Buenos Aires. Hizo exactamente lo mismo. Y acá, con respecto a esto, se trata de un ahorro del equipo interdisciplinario, un ahorro porque en vez de contratar a los profesionales correspondientes, y no me quiero olvidar de nadie, psicólogos, médicos, psiquiatras, clínicos, y trabajador social y otros tantos, muchas veces se utilizan los promotores. Bueno, y ahí claramente vamos a mostrar diferencias. Los promotores son trabajadores precarizados. Por otro lado, como dije, esto también
lo que hace es flexibilizar las condiciones laborales, claramente. Entonces, no vamos a estar de acuerdo. Hablaron del servicio alimentario. Hay hechos objetivos y hay que desde hace todo un montón de años vienen con problemas con el servicio alimentario. Esto no es nada nuevo. No es nuevo de esta gestión y no es nuevo de la anterior y no es nuevo de la anterior. Los alimentos que llegan, no sé si han tenido la oportunidad de poder verlos persona en persona, pero bueno, les quiero manifestar que muchas veces no es lo que corresponde justamente a veces a los niños tan vulnerables. Y aparte que de hecho esto también lo plantean las mamás en los comedores. Ah, todos los días se guiso. ¿Dónde está la comida saludable? Bueno, nuestro programa siempre fue la universalización del servicio alimentario, claramente con todos los alimentos necesarios, frescos y secos, que esto no sucede. Y acá, bueno, los proveedores siempre fueron los mismos, bueno, no hubo cambio, de la misma manera que las gestiones anteriores han hecho exactamente lo mismo. Sobre el programa Mesa, miren, yo puedo dar fe cómo se fueron reduciendo cada vez más esa caja de alimentos, donde a veces los productos no son conocidos. Y no porque lo que sea conocido sea mejor o peor, pero la verdad que hay cuestiones que se deberían mejorar muchísimo. Mejorar sobre todo frente a este contexto social donde, no quiero equivocarme, pero los números decían que el 43% de la población casi que está en la línea de la pobreza. Entonces, me parece que esto es una situación terrible. Por otro lado, Secretaría de la Educación. Acá se nombró exactamente, no quiero tampoco ser alrededor de 22 obras en las escuelas. Son 250 instituciones educativas. Puedo yo nombrar un montón de otras escuelas que siguen esperando las aulas y siguen trabajando en aulas modulares. Puedo decir la secundaria 50, bueno, y la secundaria 46, bueno, y otras tantas que siguen esperando. Y ahí sí me parece tan importante, me parece que hay que debatir, ¿no? Porque acá se plantea todo lo que se hace por la educación pública. Miren, yo no estoy de acuerdo, porque mientras decimos eso, después votan a favor exhibición a escuelas privadas. Entonces, ¿ahí a quién beneficiamos? Que esos fondos vayan a las escuelas. Si terminan teniendo ganancias las escuelas privadas, bueno, ahí tienen que pagar los impuestos, si hay ganancia. Entonces, a veces cuando uno se planta como el defensor de la educación pública, no es tan así. Por otro lado, acá también se planteó fondo educativo, se dijo que el 100% va a obras de las escuelas. Bueno, acabo de decir, son 22 escuelas que van a tener obras. En el presupuesto hay todo un listado de un montón de obras. Bueno, yo por un lado quiero plantear que
hay obras que finalizaron en el 2021 y siguen estando en el presupuesto. Se entregaron en septiembre del año pasado. La escuela, la llavecita, se entregó. Siguen estando en el presupuesto. Estuvo en el presupuesto el año pasado y siguen estando en este presupuesto. Entonces, si se trata de una deuda que tienen con el contratista, bueno, ubíquenlo en otro lugar donde claramente diga no pagamos y le estamos siguiendo pagando durante tanto tiempo. Fondo educativo va al 100% a las escuelas. Bueno, en el presupuesto dice que no. Un sector va a cultura, otro sector va a deportes, otro sector va a la INDEL. Entonces no va al 100%. Y ahí me parece que sí, por ahí a veces hay que aclarar determinadas cuestiones, que cada subsecretaría o cada área, como lo quieran llamar, tiene que tener su presupuesto propio. La cultura, y tiene que tener su presupuesto. Deportes, tiene que tener su presupuesto, claramente. Pero no utilicemos los fondos educativos como hicieron todos los gobiernos, de todos los colores políticos. ¿Por qué? Porque después los trabajadores, por ejemplo, de deportes, dicen que tienen que pagar de su propio bolsillo los insumos, las pelotas, las redes. Bueno, ahí claramente no queremos otro Sandro y Rubén. Entonces, claramente no vamos a estar de acuerdo. Se hablan acá también de los centros de desarrollo infantiles y ahí programáticamente nosotros no estamos de acuerdo con esto. Si faltan jardines, construyamos jardines. Y aclaro, hay que ver cuántos jardines realmente se van a construir cuando Naya Massa planteó justamente un recorte en la construcción de jardines. Bueno, en relación al INDEL, ¿no? Hay miles y miles de convenios con los compañeros de los Potenciar Trabajo. Bueno, programáticamente, si hacen un trabajo municipal, deberían estar dentro de la planta municipal. ¿Por qué? Porque también, así, ahorramos en mano de obra. Entonces, claro, se utilizan estos convenios. Eso es precarizarlos. No tienen los insumos básicos. ¿Saben cuántas personas vi que no tienen los borceguíes correspondientes para lo que es el barrido del cordón? Bueno, generalmente se encuentran con agua. Es muy común que se encuentren con agua. Bueno, se terminan utilizando sus propias zapatillas. Bueno, ahí faltan insumos. Entonces, ahí me parece muy importante que cada trabajador que realice un trabajo municipal esté dentro del convenio colectivo de trabajo municipales. Y tocando el tema sobre los trabajadores, bueno, ahí claramente no vamos a estar de acuerdo con la postura que plantea este presupuesto por un montón de cuestiones. Es decir, la gran queja de los trabajadores municipales es el sueldo. Claramente en este contexto donde la inflación se va por las nubes. El sueldo básico, 40 horas de la categoría inferior planificado para el 2023 es de 68.529,25 pesos. Bueno, la mitad de la canasta básica, es decir, salarios
muchas veces terminan siendo salarios de pobreza. Y ahí claramente nuestro programa siempre plantea salario igual a la canasta familiar. Claramente ellos no llegan a fin de mes. Y de hecho, a mí me llama la atención, porque acá se habló mucho de los trabajadores, de la paritaria, bueno, que no está proyectado el aumento para el año que viene. En diciembre van a cobrar esto, en enero van a cobrar esto. No está proyectado el aumento. Dijeron que, según el gobierno, la inflación va a ser de un 60%. Bueno, yo les quiero plantear que el Banco Central, con sus índices, plantean un 80%. Entonces, no creo que sea el 60%. Pero acá no está planificado o proyectado cuánto se le va a aumentar a los trabajadores. Entonces, ahí claramente no vamos a estar de acuerdo. Por otro lado, hay dos puntos que tampoco estoy de acuerdo en relación a los trabajadores, que es el presentismo y la puntualidad. Y quiero explicar por qué. Porque en realidad son medidas que se utilizan para cercenar lo que es la organización y la lucha de los trabajadores. Esos dos ítems, el presentismo, yo quiero plantear que el gobierno de Vidal nos quería meter el presentismo. Entonces, y es más, es un recurso que tienen todos los gobiernos. El presentismo es para que vengan todos los días puntualmente. No te organices. No te organices y no salgas a luchar. ¿Por qué? Porque si no perdés el presentismo o la puntualidad o como lo quieran llamar. Por otro lado, bueno, yo quiero manifestar esto que se ha manifestado por las redes, por medios oficiales, este bono de 15.000 pesos. Dígame si estoy equivocada, 15.000 pesos. Un bono de 15.000 pesos nada más. Los trabajadores no llegan a fin de mes. Nosotros decimos que es un bono de subindigencia. Por otro lado, y a mí me parece que también tiene que ver con un cuestionamiento bastante importante. A mi entender, no puede haber un presupuesto con perspectiva de género cuando precarizamos a las compañeras. Por esta cuestión de las promotoras, eso es precarización. Todos los convenios de las compañeras del potencial trabajo, eso es precarización. Pagar estos salarios es precarización. Entonces no puede haber un presupuesto con perspectiva de género, cuando en realidad la mujer sigue siendo explotada por la misma patronal. Entonces, y los contratos, claramente, y también los contratos que tiene, muchas veces, los contratos que son con el monotributo, contrato de trabajo con el monotributo. Es decir, perdón, no es un contrato, es un monotributo. Eso también es precarizar. Por otro lado, planta permanente, solamente se aumenta un 197 nuevos trabajadores en planta permanente. Quedan un montón en planta temporaria. Y encima están durante años en planta temporaria, durante años, donde muchas veces a dedo lo terminan convirtiendo en planta permanente. Bueno, ahí claramente no vamos a estar de acuerdo de ninguna manera. Y después, por otro lado, me parece también importante plantear las diferencias en relación a los salarios. Yo estaba hablando de un básico, un 40 horas de la categoría inferior planificado para el 2023 es de
68.529,25 pesos. Bueno, pero los salarios de los concejales y los salarios de la intendenta no son iguales. Si mis cálculos no son los equivocados, estábamos hablando de que un salario de un concejal está 350.000 en diciembre. El salario de la intendenta 1 millón y pico aproximadamente. Bueno, ahí se ve totalmente la disparidad que hay. Y con esto quiero plantear y quiero diferenciarme claramente que yo, siendo concejal, gran parte de mi dieta es donada, bajo escribano. Y por eso uno de nuestros planteos siempre es el mismo, que el salario, ¿no?, de los concejales, de la intendenta, bueno, yo creo que no debería ser más que una docente, una maestra con doble cargo, no mucho más. Por otro lado, se habló del IDUAR. En el presupuesto 2021 del año pasado, se hablaba que había un déficit de 14.000 aproximadamente de viviendas, de familias en situación de déficit habitacional. Yo vuelvo a aclarar, para mí es mucho más, muchísimo más. Claramente con los números que están hablando acá de arreglo de viviendas, ¿no? No van a llegar ni siquiera a cubrir eso que ustedes estaban planteando. Entonces, la realidad es que no va a responder este presupuesto al déficit. Con respecto a obras públicas, corríjame si me estoy equivocando, pero las metas son las mismas del año pasado. En relación a la pavimentación, calle de tierra, tonelada de concreto asfáltico, semáforo, luminarias y reparación de otras cosas. Bueno, tiene las mismas metas. Entonces, ¿dónde se ve todo este número que están planteando? Después, por otro lado, sí me parece una cuestión importante, y en algún punto es un punto aparte. Yo estaba planteando que este presupuesto no puede ser con perspectiva de género si estamos precarizando a las trabajadoras. Y también me parece tan importante plantear que no puede tener una perspectiva de género cuando tenemos, por ejemplo, el Consejo de Culto. Concejala, lleva media hora de discurso, digo, le aviso. Ya cierro. Gracias, disculpe. Lo hago más breve. Y pido disculpas por el tiempo. Este Consejo de Culto, yo vengo planteando, el Estado debe ser laico, y ahí hay un debate que hay que hacer. ¿Queremos un Estado confesional o un Estado laico? En ese punto sabemos cómo se terminan financiando y han votado un montón de perdones de deudas a diferentes entidades religiosas, y del cual claramente, es decir, yo voy a seguir sosteniendo y voy a seguir estando en contra, y en el presupuesto también está esto. Y por otro lado, y voy a volver a explicar por qué. ¿Por qué? Porque muchas entidades religiosas, perdón, muchas, están en contra de la ESI. Y la ESI debe ser laica y científica, con el respeto a las diversidades. Entonces no podemos, por un lado, plantear una perspectiva de género, cuando por otro lado sostenemos determinados sectores que están en contra de las mujeres y las diversidades. Y por otro lado, quiero plantear que, y esto me parece tan importante plantearlo, es decir, hagan la denuncia que quieran, donde quieran. Yo voy a seguir sosteniendo, el Estado debe ser laico. Por eso yo voy a seguir sosteniendo, y me imagino que mi compañero del Frente de Izquierda Unidad, vamos a seguir sosteniendo, el Estado e Iglesia deben ser asuntos separados. Muchísimas gracias, señora presidenta, y mil disculpas por la demora. Muchas gracias, concejala.